Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo webinario desde el Centro de Información y Educación Ambiental de Casa de Campo. Hoy, en concreto, celebramos el Día Europeo de los Parques, que se viene celebrando desde 1999, aunque hace más referencia a parques naturales. Hemos visto que tenía bastante conexión con los parques urbanos, que es a lo que nos vamos a dedicar en el webinario de hoy. Estamos dentro de la Semana de la Biodiversidad, donde el centro tiene un montón de actividades que luego os contaremos al final. Pero bueno, está en concreto, vamos a hablar sobre los parques de Madrid como conectores sociales. Para ello contamos con la colaboración de José María Sendarrubia, geógrafo naturalista y autor del libro Descubre los parques de Madrid, que nos hablará un poquito de, pues eso, de todo el tema relacionado con los parques urbanos. Y así para comenzar, te hago ya la primera pregunta, Senda, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es para ti un parque urbano o cómo se podría definir un parque urbano? Bueno, pues un parque urbano sería algo así como una recreación espacial, ¿no? Donde se conjugan elementos propios de la naturaleza con otros que hemos introducido los seres humanos, ¿no? De tipo arquitectónico, artístico, infraestructuras o incluso dotacional, ¿no? La diferencia fundamental entre un parque urbano y un parque natural es que, sobre todo en este caso, en los parques urbanos, estos se someten a un control y un manejo muy importante, ¿no? El uso, además, humano que se da en esos parques urbanos, dado que se encuentran insertos en las ciudades, pues es un uso mucho más intensivo y hay una convivencia muy estrecha con la actividad propia de una ciudad, con la actividad humana. Esa es un poco la cuestión. Ahora, también lo que yo creo que hoy vamos a intentar tratar aquí es que queremos cambiar también ese concepto actual que tenemos de parque urbano como una serie de pequeñas o grandes manchas verdes dispersas por la ciudad para intentar llegar al gran reto que es crear una gran malla o red de zonas verdes dentro de nuestras ciudades que a la vez estén interconectadas con sus espacios periféricos, ¿no? Ujú. Bueno, y hablando de parques urbanos, las funciones dentro de una ciudad, de los parques urbanos, ¿cuáles serían? Porque a mí me supone una parte muy importante dentro de mi vida cotidiana, pero para los ciudadanos, ¿cómo verían ellos las funciones? ¿Cómo se lo ¿Para qué venderían, no? sirve, no? Sí, Un ¿para qué parque, sirve? ¿para qué sirve un parque, no? En una ciudad. Pues, bueno, pues es una pregunta muy amplia. Evidentemente, pues, los parques tienen muchas funcionalidades, ¿no? Yo quizás lo primero que me preguntaría qué problemas tienen las ciudades que pueden resolver los parques, ¿no? La existencia de estos parques, ¿no? Y bueno, todos conocemos esa problemática seguramente, pero muchas veces no sabemos de qué manera el parque actúa para ir resolviendo cada una de esas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, si nos centramos en alguna de ellas, en la contaminación atmosférica, pues sabemos todos que en las ciudades hay altos niveles de tráfico, que hay un desequilibrio entre zonas edificadas y zonas naturalizadas. Desde luego, la ciudad es la máxima expresión de lo antinatural, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Existen también actividades industriales, ¿no? Existe esa concentración de emisiones contaminantes que de alguna manera la existencia de parques o una mayor presencia de esos parques podría mitigar y reducir notablemente, ¿no? Esa sería en cuanto a la contaminación atmosférica, en cuanto a la contaminación acústica, pues igual, todos sabemos la diferencia que hay entre una zona urbana donde, por ejemplo, el vehículo ya puede ser transporte público, bus o Ujú. el particular, tiene tomada esa trama urbana, ese callejero, a una zona donde existe un parque. Esa diferencia de ruido Ujú. también es importante. Por lo tanto, también los parques mitigan y reducen esa presencia de ruido. Y no solo el ruido del tráfico, sino también de muchas industrias, de aviones. Tú que vives cerca de un pueblo con el aeropuerto, pues eso, ese ruido también es súper importante Claro, tenerlo en cuenta. sí, sí, claro. Luego, una ciudad tan grande como Madrid puede tener barrios que pueden verse afectados por otro tipo de ruidos, ¿no? Pueden ser industriales, pueden ser comerciales, pueden ser del tráfico aéreo o de cualquier otra Ujú. cuestión. Y lo que sí sabemos es que, por regla general, una zona verde, una zona jardinada, un parque, pues sí que mitiga y se reducen notablemente Claro. esos ruidos Ujú. porque no se dan ese tipo de actividades normalmente dentro de estos parques. Y muy ligado también a todo esto hay un tema que se trata poco en los parques también, o bueno, en este caso en las ciudades, que los parques ayudan mucho a reducir
y es la prisa y el estrés, ¿no? Esa calidad, esa ansiedad que nos entra normalmente en determinadas zonas urbanas, sobre todo en los centros urbanos, donde vemos que la gente, las personas que transitan, van a grandes velocidades, corriendo, con un exceso de estímulos constantemente, porque hay miles de informaciones, de tiendas, de cosas que nos está diciendo, haz esto, haz lo otro, y por lo tanto estamos intentando llegar a todo esto, ¿no? Pues la presencia de esas zonas verdes, esos parques, e incluso en esos lugares, lo que hacen es que equilibran y compensan ese exceso de ansiedad, nos reducen esa ansiedad, incluso nos invitan a realizar otras actividades donde no haya tantos estímulos, por ejemplo, y que podrían resolver esos problemas de ansiedad, esos problemas psicológicos o enfermedades mentales que están muy derivadas de esa megaactividad urbana, ¿no? Y, por ejemplo, nos invita a la meditación, ¿no? A la paz, a la tranquilidad, a la lectura, a otros miles de cosas que nos pueden ayudar mucho a reducir pues esa característica típica también de nuestras ciudades, ¿no? Y que al final es una conexión directa con la salud de las personas. Claro, o sea, claro, totalmente. Claro, es que a partir de ahí lo que vamos consiguiendo también es una mejora notable en nuestra propia salud mental, ¿no? Claro. Por lo tanto, los parques también contribuyen a mejorar la salud mental de las personas que vivimos en las ciudades. Y bueno, también el deterioro paisajístico está muy vinculado a eso, ¿no? Esa parte de observación, ¿no? No es lo mismo estar viviendo en un barrio donde el tiempo que pasas en ese entorno, ¿vale? O cuando te asomas a la ventana ves nada más que cemento y hormigón, a ver pues una zona jardinada, una zona con árboles, una zona donde transitan determinadas especies de fauna, pájaros, aves, cantos, ese tipo de cosas, esas combinaciones también reducen mucho esa posibilidad de padecer trastornos mentales o enfermedades mentales, ¿no? Bueno, y eso en la pandemia, por ejemplo, fue muy claro, ¿no? Claro. Que pasamos en casa mucho tiempo y la diferencia entre las personas que vivían dentro de o sea, frente a un parque, por ejemplo, a las personas que vivían en un bajo, que no veían la luz de la calle ni cosas verdes, ni plantas, ni nada, pues la diferencia fue muy grande, ¿no? Del estrés que les supuso a cada uno quedarse encerrado en sus casas sin tener contacto, ¿no? Claro. Con la naturaleza. Ahí tuvimos una gran prueba, ¿no? En el episodio de la COVID vimos la importancia que tiene todas estas cuestiones, ¿no? O sea, el poder acceder a esos espacios abiertos, a espacios con una mayor presencia de naturaleza y sobre todo esos efectos psicológicos que nos afectan directamente, tanto en aspectos positivos relacionados con la naturaleza, con aspectos negativos relacionados con un exceso de artificialidad del entorno, que es lo característico de una ciudad, ¿no? Y luego, si nos vamos centrando ya en los temas más naturales, pues yo creo, o más ambientales o ecológicos, pues sobre todo sabemos que en las ciudades, respecto a los territorios circundantes, es decir, lo que pueda haber alrededor de una ciudad, el campo, la montaña, los valles, etcétera, pues es un lugar con mayor presencia de biodiversidad, de organismos biológicos, de especies, ¿vale? Y que además se localiza en un punto en el que además actúa como un muro infranqueable para muchas de esas especies. Ya no solamente no se introducen dentro de la ciudad porque es un medio hostil, no es un medio adecuado para ello, sino que incluso en los desplazamientos norte-sur o este-oeste se encuentran con un muro que es infranqueable, ¿no? Para ellos. Entonces eso también es importante, que no solamente haya más zonas verdes, sino que además esas zonas verdes sean muy diversas, ¿vale? Dentro de las ciudades. Esos son unos aspectos importantes y de ahí luego ya iremos aterrizando en el tema de los conectores verdes, para evitar también ese efecto de muro infranqueable para muchas de esas especies, ya no solamente de fauna, sino incluso también de flora, y que puedan desplazarse por distintos puntos de la ciudad para que puedan seguir pues a través de un curso fluvial. En el caso de Madrid, el más conocido sería el caso del Manzanares, ¿no? Y que pudiera haber un traslado de especies desde la zona del norte, de la zona del Pardo, hacia la zona del Madrid-Río o la zona del Parque del Manzanares, ¿no? Vamos, incluso conectando con un espacio ahí. natural protegido como pueda ser el Parque Regional del Sureste. Sí. Y luego, otra cosa también importante son las islas de calor, ¿no? Yo creo que es un tema que se habla poco, se habla mucho de cambio climático a nivel global, pero el cambio climático ya se inició hace décadas
en nuestras propias ciudades, ¿no? La presencia de una zona muy urbana con unos materiales determinados en la construcción de las edificaciones, en las construcciones de nuestras calles, de las aceras, etcétera, etcétera, lo que ha hecho básicamente es que se haya generado una isla de calor permanente en estas ciudades que en muchos casos superan en 5 grados, 4 o 5 grados la temperatura media del entorno circundante, ¿vale? Y eso ya, fíjate, lo que supone bueno, pues en la calidad de vida. Ahora, por ejemplo, si a eso le sumamos los efectos del cambio climático durante los veranos en ciudades como Madrid, que pertenece al ámbito mediterráneo, podremos encontrarnos con situaciones muy difíciles de llevar. Ya está ocurriendo, ya está pasando. Sí. Hay que recordar que el efecto fundamental que tiene la pavimentación, el ladrillo y este tipo de materiales es que retienen el calor absorbido durante el día y luego lo liberan muy lentamente durante la tarde y la noche. Eso supone que las temperaturas a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana sigan siendo extremadamente altas en las ciudades y eso luego repercute en la calidad del sueño, en problemas de confortabilidad dentro de nuestros hogares, de las casas, en la calle, a la hora de ejercer determinadas actividades durante el día, incluso durante la tarde, el retrasar nuestra actividad durante el verano a horas nocturnas porque es imposible realizarlas durante el día. Todas estas cuestiones son muy importantes y ojo, porque todo indica a que va a ir a peor en los próximos años, en las próximas décadas. Una solución fundamental precisamente para evitar ese efecto de la isla de calor en nuestras ciudades es la presencia de zonas verdes en esos puntos donde bueno, pues, hay un exceso, ¿no?, de pavimentación, de ladrillo, de material constructivo urbano. Y que está demostrado que dentro de un parque, cuando haces mediciones de temperatura y fuera, hay un abismo de diferencia de temperatura entre dentro y fuera. O sea que, vamos, que está demostrado científicamente. Totalmente. Y luego también pues hay un añadido que podríamos hablar de él, y es que normalmente en los parques urbanos, vamos a decir, se generan mejores hábitos que en otras zonas de la ciudad. Tú, cuando te das un paseo, normalmente por una zona verde, un parque, las actividades que más frecuentemente se ven son actividades saludables, ¿no? Ves gente paseando, ves gente montando en bici, ves gente que se dedica pues, a la meditación, a la observación de fauna, a los niños jugando, ¿no? Por ejemplo, interactuando con los elementos que hay en un parque, pero rara vez ves malos hábitos, ¿no? En estos lugares. Bueno, sí que es verdad, pero se tienen controlados, ¿no? Eso puntualmente en algún parque se puede dar ese caso, ¿no? Pero fundamentalmente sí, a diario más o menos. El parque en la ciudad suele fomentar o incentivar buenos hábitos en la población, porque además nos saca un poco también de las zonas cerradas, de edificios cerrados, que pueden ser nuestra casa, el lugar de trabajo, el centro comercial, que normalmente también son lugares sedentarios, y nos activa el aparato locomotor para ejercer también determinadas actividades, por ejemplo la vista, ¿no? La vista en un parque urbano lo que nos ayuda es a focalizar distintos puntos con distintas distancias, porque constantemente estamos cambiando, vemos el árbol, vemos un pajarito, nos movemos, etcétera. Mientras que normalmente en un lugar cerrado, en las oficinas, en un centro comercial, focalizamos mucho la mirada a una pantalla, a un lugar muy concreto, que eso luego repercute también en la calidad de la vista, por ejemplo. Claro. Un ejemplo que podemos tomar en este tema. Y bueno, hablando un poco en tu libro sé que incluyes muchos de los parques que hay en Madrid. Los más conocidos son pues Casa de Campo, Retiro, Madrid Río, etcétera, etcétera. Pero sé que hay otros muchos y que a lo mejor tú incluso no conocías y que los has ido conociendo a partir de ir escribiendo cosas en tu libro. ¿Qué parques son así los más desconocidos y que a ti te hayan llamado la atención? Bueno, yo creo que es importante que Madrid, sí, porque es que me estoy quedando. Madrid sí que hay que destacar que es una ciudad que se caracteriza por tener grandes zonas verdes con una importante presencia de parques y jardines a nivel nacional.
Estamos hablando que es la ciudad que más kilómetros cuadrados tiene de zonas verdes de todas las que tenemos, ¿vale? Incluso si ese dato lo relacionamos con la población, también estamos entre las primeras ciudades en metros cuadrados de zonas verdes por habitante, a pesar de que es una ciudad densamente poblada, y también es una ciudad que siempre se ha caracterizado por tener una gran presencia de arbolado urbano, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente unos 6 millones de árboles y un 50% aproximadamente de las calles de Madrid que se encuentran arboladas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que eso es interesante destacarlo, pero eso no quiere decir que todo lo que se hace a nivel de parques y jardines sea correcto, ¿vale? Dicho, sí. Esos son datos. Luego vamos a entrar un poco también en qué problemas nos enfrentamos o nos encontramos hoy en las zonas verdes y en los parques de Madrid. Pero como bien dices, dentro de toda esa superficie se encuentran grandes parques, como en el que nos encontramos en la Casa de Campo, o el Retiro, o el Pardo, o cualquier otro parque, Madrid Río, ¿no? Que ahora también es un parque que está de moda. Dentro de esos propios parques, concretamente este mismo, en la Casa de Campo, hay una diferencia muy grande entre unas zonas y otras en cuanto al índice de actividad que se genera y al número de visitantes bueno, que lo frecuentan, ¿no? Y aquí justamente hay una zona muy frecuentada, muy intensamente visitada en el entorno del lago de la Casa de Campo, ¿vale? Pero sin embargo, si te adentras un poco dentro ya del territorio, que es un territorio muy amplio, estamos hablando de casi 1.800 hectáreas, que estamos hablando de un señor parque, y nos vamos, por ejemplo, a la zona norte de la Casa de Campo, al entorno del arroyo Antequina, por ejemplo, la sensación es la de estar muy alejado de la ciudad, a pesar de tenerla al lado y en contacto con una naturaleza mucho más virgen, una naturaleza con un ecosistema mucho más rico y que incluso nos puede trasladar a lo que existía en Madrid en cuanto a naturaleza, en cuanto a medio natural, antes de la propia existencia de la ciudad de Madrid, ¿no? Eso en cuanto a los parques conocidos, por eso te digo que no hemos dicho muchas veces, sí, he estado en la Casa de Campo, conocidos, ¿no? Pero que siempre hay cosas que no, claro, que no se conocen. Probablemente la mayoría de los madrileños y madrileñas han estado en la Casa de Campo, pero ¿conocen verdaderamente la Casa de Campo? Esa sería una de las preguntas, ¿no? Y eso puede pasar incluso con otros parques. Y yo mismamente, cuando hice este libro, que era ya por el 2016, descubrí también algún parque, evidentemente, ¿no? Y uno de esos parques fue la finca Torre Arias, porque previamente a esas fechas era una finca particular que estaba cerrada al público, ¿no? Y justamente a partir del año 2016, esta finca Torre Arias, que se encuentra a orillas de la calle Alcalá, muy cerquita también de otro parque muy conocido, que es la Quinta de los Molinos, y que, fíjate, esa coincidencia de ese tipo de fincas, de quintas, en esa zona, ¿no? Si le sumamos también la Alameda Osuna, el Parque del Capricho, ¿no? Etcétera, pues entendemos que ahí había algo, una conexión para poder darse esa frecuencia o esa coincidencia ¿no? de tantas fincas de este tipo, y es precisamente la presencia de agua. Muchas veces esa presencia de agua es la que vincula la existencia de esas fincas, ¿no? El que pudiera haber un manantial, un arroyo, ¿no? E incluso, por ejemplo, en la finca Torre Arias, aparte del palacete, que es un palacete neomudéjar de ladrillo visto muy bonito, bueno, pues el entorno que rodea pues tiene una componente agraria muy, muy interesante, con molinos, con edificios rurales, y luego pues también árboles frutales e incluso alguna encina centenaria, ¿no? Hay una encina que tiene unos 300 años, pinos también, piñoneros centenarios. Es decir, un parque muy bonito que aconsejo que, que cuando tenga alguien pues un huequecito pueda visitar, porque merece la pena. Otro parque que a mí me sorprendió mucho y que es muy interesante es el Jardín del Príncipe de Amblona, que para la mayoría es un gran desconocido, inserto en la ciudad histórica, ¿no? En el casco histórico de Madrid, ahí en el entorno de la Plaza de la Paja, a orillas también de la calle Segovia, en un entorno histórico. De repente cruzas un muro, abres una puerta y te encuentras un jardín maravilloso
repleto de naturaleza, con fuente, con agua que corre, con un montón de árboles y arbustos que te hacen desconectar también de ese entorno, ¿no? Esa magia que produce ese pequeño jardín en esta zona, pues yo creo que la tiene este Príncipe de Anglona, Y este que por fuera jardincito, y que no no se se intuye, intuye, efectivamente, te lo claro. encuentras como casi por sorpresa, ¿no? Y Ujú. esa parte, Eso esas es también lo bonito, ¿no? El que no te lo esperas y te lo encuentras ahí sin querer. Exacto, yo creo que ese factor sorpresa también es muy interesante dentro de ese parquecillo. Y luego uno que también descubrí cuando estuve escribiendo el libro es esta finca, el Olivar de Castillejo, que es una finca privada que data de principios del siglo XX, cuando José Castillejo, que era un intelectual, ¿no? La compra para dedicarla al contacto de la naturaleza, pero muy vinculado a la cultura y a la intelectualidad, de forma que era muy frecuentada en aquella época por personajes ilustres, ¿no? Por ejemplo, Ignacio Bolívar o Ramón Menéndez Pidal o incluso Damaso Alonso, pues frecuentaban esa zona y pues allí se generaban esas tertulias literarias, actividades literarias, culturales, etcétera, etcétera, dentro de un entorno que hoy en día Ujú. llama mucho la atención porque se encuentra escasamente a 200 metros de una de las arterias más importantes de la ciudad, como es el Paseo de la Castellana, un lugar financiero, ¿no? Y de repente te encuentras un olivar con casi alrededor de unos 100 olivos centenarios Fíjate. Ujú. rodeados de árboles frutales, de membrillos, de granados, de jaras, de sauces, etcétera, ¿no? Es un lugar mágico también para descubrir dentro de la ciudad de Madrid que tampoco te esperas en un barrio y en una zona como esta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas cosas son muy bonitas, muy interesantes en Madrid, descubrir todos esos rincones y que probablemente pensemos que incluso viviendo en Madrid, que no, que ya lo tenemos todo visto y están ahí. Y yo creo que y hay que invitar a descubrirlos y a conocerlos, incluso hasta en los propios parques más conocidos, ¿no? Ujú. ¿Y cómo piensas tú que, bueno, esto es una pregunta un poco a lo mejor genérica y tal, de cómo deberían de ser los parques de fútbol? Porque como has dicho al principio, es verdad que hay muchas cosas que se están haciendo bien, pero hay otras cosas pues, que no se están haciendo tan bien. ¿Cómo crees tú que sería un parque del futuro? ¿Cómo piensas que sería esa evolución, ¿no? De ahora al futuro. Claro, el tema de cómo tienen que ser los parques del futuro, bueno, o cómo deberían ser, pues hombre, me imagino que va en función también de la opinión de cada uno, ¿no? De cada experto, cada persona que pueda haber trabajado o que su trabajo esté vinculado al paisajismo o a los parques, jardines, etcétera. Lo que sí tenemos muy claro es que a lo largo de las distintas etapas históricas de la ciudad de Madrid, el concepto de parque ha ido cambiando también, Ujú, ¿no? Y que probablemente también antes de la existencia de la ciudad de Madrid existía un paisaje. Eso es, yo creo que algo está muy claro. Existía un paisaje, era un paisaje puramente mediterráneo, con un bosque mediterráneo, un encinar mediterráneo, un río. que estaba matizado por un valle de un río que no es de gran entidad, pero lo suficientemente importante como es el río Manzanares para cambiar e incluso marcar la personalidad de una ciudad como Madrid en su origen. ¿Vale? Ujú, Luego hablaremos de una anécdota que tiene también mucho que ver con el propio nombre de la ciudad de Madrid y ujú, que a mí yo le tengo mucho cariño a ese lugar porque le considero el origen de Madrid, ¿no? Y eso ujú, podemos contarlo también un poquito después. Lo que sí creo que es interesante es que sobre ese bosque mediterráneo y sobre ese valle del Manzanares primitivo se genera esa ciudad, una ciudad en principio pues con una componente árabe importante, ciudades amuralladas que se situaban al borde del cantil del río Manzanares y que luego se va extendiendo a lo ancho, a lo largo y ancho del territorio, ocupando distintas topografías, distintos lugares y que van marcando un poco también no solo eso, sino también el uso que se le daba a los parques. En aquella época, esos parques, como pueda ser hoy día el la Casa de Campo, el Monte del Pardo o el propio Parque del Retiro estaban vinculados evidentemente a la monarquía, estaban vinculados a la realeza, no era el concepto de parque que ¿qué tenemos tenemos ahora, ahora? sino Ujú, eran sus posesiones donde ellos ejercían
pues actividades cinegéticas o de recreo, etcétera, y que no tenían nada que ver con lo nuestro. No fue precisamente hasta el siglo XIX y principio del XX cuando se empezaron a abrir esos extensos, importantes parques a la ciudadanía en general y cuando empezamos a disfrutarlo y cambiar un poco el concepto de parque que tenemos hoy en día. Claro, y también hay que tener en cuenta que ya las ciudades tampoco son las mismas, sino que también se evoluciona en cuanto a, por ejemplo, la movilidad. Cada vez se fomenta más el uso de la bicicleta, el caminar, Claro. el peatonalizar las zonas centrales, tal, pues también eso se tiene en cuenta también a la hora de diseñar un parque urbano, ¿no? A la hora de tenerlo en cuenta. Hablabas también, hay uno de los temas que hablabas que era los conectores ecológicos urbanos, ¿no? ¿Puedes explicar un poco a qué te refieres con conectores ecológicos y cómo funcionaría? Bueno, pues el tema de los conectores ecológicos básicamente viene un poco o recuperamos el tema de inicio, que era que teníamos un concepto del parque urbano como distintas manchas repartidas por el territorio de una ciudad, ¿no? Y que hoy en día ese concepto lo tenemos que intentar transformar para resolver los problemas que también hemos estado mencionando anteriormente, ¿no? El de las ciudades como un muro infranqueable, como lugares con pérdida de biodiversidad, como lugares que pueden fomentar el estrés, que incluso propician las enfermedades mentales o el sedentarismo o miles de cosas que a través de ese modelo mallado de red de zonas verdes, utilizando estos conectores ecológicos, podríamos ir resolviendo. Básicamente se trata de ir seleccionando distintos espacios de la ciudad que se encuentran situados entre un parque y otro para ver cómo podemos conectar esos Esos dos dos parques. o tres o cuatro parques, ¿no? Esa es hacer un estudio sobre esos espacios, sobre esos usos, a qué se dedican esos usos y cómo vamos a ir conectando cada uno de esos parques entre sí, hasta conseguir ese gran objetivo que es crear una red o una malla verde en toda la ciudad. Eso sería un poco la parte el reto, ¿no? Que se plantea dentro de esto que llamamos conectores ecológicos. ¿Para qué? Pues para eso precisamente, ¿no? Para favorecer el desplazamiento libre de especies y poblaciones, para generar más diversidad, ¿no? Para reducir esa superficie pavimentada contra ese efecto de la isla de calor, por ejemplo, para la prevención de avenidas. Fíjate, hay una cosa también importante, que es que si vamos reduciendo la ciudad pavimentada o el espacio pavimentado y donde la presencia del ladrillo, el hormigón es constante, también podemos evitar de alguna manera otro efecto negativo del cambio climático que será la intensificación de las precipitaciones. Es decir, los episodios de precipitaciones muy intensas se van a dar con mayor frecuencia en el futuro y ante eso ahora mismo las ciudades no están preparadas. ¿Por qué? Porque los colectores, las calles, el drenaje que existe actualmente en una ciudad pavimentada ante una fuerte precipitación lo que hace es que se satura, se colapsa y eso va a generar normalmente importantes inundaciones en determinados puntos de la ciudad. Si nosotros eso lo vamos reduciendo, lo vamos transformando por zonas verdes, zonas revegetadas, lo que va a hacer es que va a haber una mayor absorción de esa precipitación, de esa caudal de agua y por lo tanto eso se va a mitigar, se va a amortiguar y esa escorrentía no va a ser tan amplia, tan grande, no tan importante y evitaremos también con ello posibles inundaciones en nuestras ciudades. Eso también se podría hacer. Incluso también, si nos vamos a lo más social, pues con estos conectores ecológicos lo que también se pretende es corregir desequilibrios en distintos barrios o en distintas zonas de la ciudad, ¿no? Hay zonas que tienen una presencia muy importante de lo verde y hay otras donde lo verde no está tan presente. Pues para corregir esas deficiencias, esos desequilibrios, es muy importante también esa presencia de conectores ecológicos. Yo siempre digo que, por ejemplo, una base fundamental o un objetivo que nos tendríamos que plantear es que siempre cerca de un centro educativo debería haber una importante zona verde, porque además los parques urbanos y las zonas verdes deberían ser también lugares de interpretación y de conocimiento de la naturaleza. Totalmente. Y mejor que estén al lado también de esos centros educativos, ¿no? Fundamentalmente centros de primaria, para que esos chavales puedan salir, explorar y descubrir
algo tan fundamental como es de dónde vienen y cuál es su verdadera función dentro del planeta, ¿no? Que es que se nos está Y olvidando. que en las ciudades es muy notorio, ¿no? Que vienen chavales aquí que nunca han estado en contacto casi con la naturaleza, salvo los que les pueden llevar sus padres y tal. Y es como que se nota que cada vez tienen menos contacto con los árboles y con los pájaros y con todo, y todo les asombra. Ven una hormiga y es como, ah, ¿sabes? Que eso sí que es súper importante. Claro, no, es que incluso estamos hablando de que es un recurso para el propio Eso colegio, es. ¿no? Para el propio centro educativo es un recurso que utilizan ya los profesores. Cuando hemos descubierto para un colegio esa cuestión, el profesor ha visto que había un potencial muy grande para poder luego ellos continuar utilizando ese recurso parque o zona verde con sus alumnos para conocimientos de biología, de ciencias Ujú, naturales, de incluso matemáticas, arte, miles de cosas se pueden ujú. aplicar y además, como decíamos antes, intentar equilibrar ese exceso de permanecer en lugares cerrados, por el contrario, llevar a los chavales a lugares abiertos, en contacto con la naturaleza, con otros sonidos, con otras texturas, utilizando los 5 sentidos en lugar muchas veces de 2, 3 sentidos que somos los que más utilizamos normalmente o comúnmente y más en Ujú, las aulas. ujú. Y bueno, los conectores ecológicos también podemos hablar no solo dentro de la ciudad de Madrid, sino que también conectar con zonas externas, ¿no? Claro, Del propio núcleo urbano, ¿no? claro, claro. El otro objetivo precisamente de esos conectores es conectar esos parques urbanos entre sí, ¿no? Y a la vez también conectarlos con los espacios naturales protegidos que tenemos en la periferia, en este caso de Madrid, ¿no? ¿Y cómo Ujú, se hace eso? Pues bueno, pues se hace también utilizando igualmente esos espacios, corredores que ya puedan existir de forma natural, como el propio río Manzanares, antes lo mencionábamos, cómo conectamos la casa de campo con Madrid-Río, Madrid-Río con el Parque Lineal de Manzanares y ese parque en Manzanares conectarlo a la vez con el Parque Regional del Sureste, que es un espacio ya con unas connotaciones más naturalizadas, más ecológicas y crear todo un gran corredor. Fíjate, ahí ya tendríamos toda la zona oeste, porque a la vez la Casa de Campo incluso también se conecta con el Monte del Pardo. Tenemos ya toda la zona este conectada de norte, perdón, oeste, conectada de norte norte a a sur sur, sí, sí. y a la vez externamente con sus espacios periféricos, ¿no? Eso es una parte. Y en la zona este, ¿qué otro elemento fundamental tenemos fuera del área metropolitana de gran valor ecológico? El Valle del Jarama, en este caso representado fundamentalmente por el Parque Regional del Sureste. Pues ahí hay que pensar también en esos conectores utilizando distintos espacios o lugares propicios para conectar el centro de la ciudad con la periferia, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso que estamos trabajando en los últimos meses en la zona este, que incluso, fíjate, aquí estamos hablando de mucho futuro, ¿vale? Mucho futuro porque la mayor parte, aunque hay unas zonas que ya están consolidadas y existen, sí que hay unas zonas que van a ser protegidas en breve y se van a generar espacios de alto valor ecológico dentro de la ciudad. Estamos hablando de un lugar también muy desconocido para la mayor parte de los madrileños y las madrileñas, como son las lagunas de Ambrós, que se sitúan entre los distritos de Vicálvaro y San Blas y que O sea, es Madrid capital. sí, 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 están dentro del término municipal de Madrid. Es una antigua mina de sepiolita que se ha abandonado, ha dejado una lámina de agua muy importante y hoy en día acoge una biodiversidad, por ejemplo, ornitológica de gran importancia. Se encuentran aproximadamente unas 150, 160 especies de aves que conviven ya en ese espacio. Estamos hablando de más de 1.000 especies también de invertebrados que ya se han inventariado, unas 500 especies botánicas también que hay en toda la zona. Bueno, pues ese lugar que va a formar parte del proyecto de bosque metropolitano de la ciudad de Madrid se va a ir conectando o queremos conectarlo con el municipio limítrofe con esa zona es Coslada y también tiene unos lugares de alto valor ecológico como es Mm. el Parque del Humedal y el Parque del Cerro que estarían unidos también por un corredor ecológico que a la vez se uniría con la Laguna de Ambroz y que siguiendo el eje de la M45 irían a parar al Valle del Jarama, en este caso al Parque Regional del Sureste, es decir, unificando estos espacios de gran valor ecológico, creamos un gran corredor del que se beneficiarían aproximadamente 500.000 de personas en una zona densamente poblada y que podrían encontrar aquí un refugio ambiental, climático, antiestrés
y para desarrollar actividades en la naturaleza que, bueno, pues yo creo que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Sí, sí. Y es un ejemplo de corredor ecológico periurbano que estamos planteando y estamos trabajando. Y es que es muy interesante y además muy útil, sobre todo por eso, para la biodiversidad y para nosotros al final. ¿Cómo ves la situación de los parques en la actualidad? Quiero decir, además de hacer los correctores ecológicos, ¿cómo se gestionarían, cómo sería una correcta gestión de zonas verdes? Vamos, o qué problemas te puedes encontrar con la gestión de un parque o yo qué sé, o disposición paisajística o lo que tú encuentres en un parque urbano. Claro, bueno, hay muchas. Piensa también que los parques que tenemos en la ciudad de Madrid pues, vienen de distintas épocas. Estábamos hablando de épocas históricas, pero también incluso distintas épocas más recientes. No lo mismo un parque que se diseñó en los años 50 del siglo XX que un parque que se ha diseñado en el 2020. Claro. Es decir, ahí cambian muchas cuestiones en cuanto a la elección de especies, en la distribución de las especies, en la presencia de determinados materiales, equipamientos, dotaciones dentro de los parques, ¿no? ¿Qué problemas adolecen los parques actuales de Madrid? Pues precisamente eso, ¿no? Que muchos fueron diseñados con unos requerimientos o con una intención determinada o con unas modas o unas necesidades dentro de un siglo y ahora estamos ya en otro siglo, y con otras problemáticas, con otras necesidades, con un cambio de mentalidad también de la población, cambio de mentalidad social, y eso también hay que ir adaptándolo. No solamente hay que crear nuevos parques, sino también hay que renovar los parques existentes, ¿no? Renovación pues se puede hacer a través de las propias especies que se utilizaban. Hemos visto que bueno, pues el utilizar determinadas especies han ido causando también un problema determinado, pues, alergia, plagas, falta de biodiversidad, no sé, riesgos ante eventos, por ejemplo, como el viento o sequías muy importantes, ¿no? Esa necesidad de agua, ¿no? Que tienen algunas de las especies que se plantaron hace décadas y que ahora se ve que pues no eran las más apropiadas, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay que ir incluyendo un plan de renovación paulatina de esas especies a otras que sean más propias de nuestros climas, más autóctonas, es decir, sí que es verdad que tenía una finalidad muy ornamental y muy estética y ahora pues estamos buscando una finalidad más funcional, ¿no? Que en la que seamos más realistas y digamos, no, pero es que estas especies son las que mejor se adaptan al clima, no solamente al actual, sino al que está por llegar, que es un clima todavía mucho más severo y más exigente, ¿no? Con las propias especies. Entonces, por lo tanto, hay que estudiar esa renovación de especies, incluir incluso más especies todavía, ¿no? Ha habido también un exceso de uso de determinadas especies en las ciudades, ¿no? Y ahora lo que se pretende es que haya más diversidad también de especies, en su mayor parte que sean autóctonas, que se decida mucho mejor esa localización, dónde se va a ubicar esa árbol, ¿no? Esa planta, ese jardín, es muy importante también. Sobre todo en las alineaciones de calles, ¿verdad? Que son todas la misma especie. O, por ejemplo, tenemos la parte de Madrid-Río que han utilizado solo el pino. Pues ahí estaría bien la biodiversidad, lo que dices tú, que no digo que no haya pino, pero que metan más especies. Claro, es que fíjate que antes se llegaba al vamos a decir, no sé, la parte estética, la parte ornamental era tan importante que llegábamos a crear grandes avenidas de kilómetros con la misma especie, ¿no? Y ahora estamos viendo que alternar especies en esa misma alineación es mucho más estéticamente, mucho más interesante y además introduces esa componente de diversidad y además una componente de resiliencia muy interesante ante que una de ellas, de esas especies sufra una plaga, desaparezca, pues ya solamente si has puesto 5 especies, solamente va a desaparecer un 20% del arbolado que tienes en esa calle o pasa cualquier cosa, ¿no? Con esa especie pierdes solamente una parte. Si mañana tú tienes solamente una alineación monoespecífica con una especie y tienes una plaga o tienes un problema con ese árbol, desaparece por completo. Claro. Todo ese tipo de cuestiones son muy interesantes a la hora de decidir también cómo queremos que sean esas alineaciones, estas zonas verdes en el futuro, ¿no? Y esa distribución, ¿no? Distribuirla mejor en el territorio. No se tenían en cuenta la proximidad del arbolado a las fachadas y por lo tanto luego, pues claro, crecían esos árboles cuando se plantaban, pues tenían a lo mejor 3, 4 metros, pero hoy en día tenemos ejemplares que tienen 15, 20 metros de altura con una copa amplia
que sistemáticamente tiene que ser podada y por lo tanto pues no estás utilizando de forma correcta ese arbolado por una mala ubicación, una mala selección de la especie dentro de ese espacio público, ¿no? Incluso que genera problemas para la movilidad y para la movilidad a lo mejor que se les meten las ramas en sus casas o lo que sea. Y para la movilidad de las personas también a veces Claro. Entonces, todo eso hay que estudiarlo mucho mejor a la hora de decidir cómo queremos incluir ese arbolado o esas zonas verdes dentro de la ciudad. ¿Y nos podrías contar ahí alguna anécdota, alguna curiosidad de los parques, de alguno de los parques de Madrid o de la misma ciudad de Madrid? Bueno, sí, hay muchas, ¿no? Desde luego. Pues fíjate, curiosidades hay muchas en los parques, tanto conocidos como no conocidos, ¿no? Por ejemplo, la ría de Patinar, que hoy en día es un estanque que tenemos dentro del Parque del Retiro, muy cerquita de la zona del Ángel Caído, pues que cuando paseas por ahí a mí me parece una zona muy, muy agradable dentro del Parque del Retiro, y cuando paseamos por allí siempre nos da esa sensación de zona umbría. Pero fíjate el nombre que tiene, ¿no? La ría de Patinar. Y es que en los comienzos o los orígenes del parque, incluso en algunas décadas del siglo XIX, en un periodo más frío del que tenemos actualmente, eso se hizo con una intención, se hizo ese estanque se hizo en una vaguada muy umbría y se dotó de un gran arbolado muy denso para mantenerlo fresco, y ante unos inviernos que eran mucho más fríos que los que tenemos actualmente, donde ese agua de ese estanque se congelaba, el uso que se hacía durante todo el invierno o una parte del invierno era como lugar para el patinaje, de forma natural, ¿eh? O sea, estamos hablando que es de forma natural, fíjate. Y esos datos que los descubres buscando esa documentación histórica te hacen ver los distintos usos que tienen los espacios también en función de las características climáticas de una ciudad, que no ha pasado tanto tiempo porque estamos hablando de un poco más de un siglo, ¿no? De aquella época, cómo eso se utilizaba para patinaje durante el invierno y hoy en día, pues no, porque evidentemente ya no tenemos esos días, esos episodios de frío lo suficientemente intensos para mantener ese lugar con agua congelada durante mucho tiempo, ¿no? De hecho, aquí tenemos también la glorieta de patines que se usaba también para lo mismo, ¿no? Exacto, hay varias zonas en parques de Madrid que tenían esa función y que hoy en día pues han desaparecido. Pues una curiosidad importante, y como antes contaba, antes de que acabemos, lo del tema del origen de la palabra de Madrid, ¿no? Mairit, ¿no? Que viene, no se sabe muy bien el origen concreto, si viene de la lengua romance o del árabe, pero sí que se sabe que el significado de Mairit es un lugar con abundante agua, ¿no? Con manantiales y con agua que surge de la tierra o que emana, ¿vale? Y que precisamente ese es el origen de Madrid, que se sitúa justamente en el frente, en la ladera y en el frente que hay en el río Manzanares entre la calle Segovia y el Parque del Oeste, porque ahí justamente había una discontinuidad litológica. La parte superior está formada por arcosas, arenas como las que hay aquí en la Casa de Campo, que se encontraban en un punto determinado con una capa más impermeable, y a partir de ahí el agua surgía, manaba en distintos manantiales que servían para regar las huertas, las numerosas huertas que se encontraban a pie de la zona amurallada o de la zona palaciega, y que hoy en día podemos contemplar milagrosamente todavía uno de esos manantiales que se encuentra justamente en el Parque del Oeste, que es la Fuente de la Salud, y que además este año ha estado lo bueno es porque es muy difícil hoy en día ya encontrar fuentes o manantiales naturales en la ciudad de Madrid. Yo creo que este es el único que existe de estas características, donde sale agua de la tierra, agua que no está canalizada por el canal de Isabel II y que además está sometido a los flujos pluviales y a los flujos climáticos, ¿no? Y ha habido años en los que el agua salía en menor cantidad, y este año, como hemos tenido un régimen de precipitaciones muy elevado durante el otoño y el invierno, ya no solamente salía por esos caños, sino que surgían en el entorno alrededor otros manantiales en el Parque del Oeste de forma natural, que bueno, pues eso es una cosa que, no sé, llama la atención y que yo creo que es muy de agradecer dentro de una zona tan tremendamente urbanizada como Madrid, encontrar manantiales que además surgen, ¿no?
de forma natural en la ciudad de Madrid. Sí, Eso sí. es. ¿Cómo verías tú, cómo te imaginas tú a Madrid dentro de 10 o bueno, 50 años? ¿Cómo te imaginas tú a Madrid? Bueno, esas preguntas, la verdad es que, bueno, esto es por entrar en una fase más de imaginativa, ¿no? Claro. Creativa, ¿no? O fantástica. Bueno, en 10 años no, porque 10 años no es nada, es un periodo de tiempo bastante corto y yo creo que no va a cambiar mucho. Sí que es verdad que hay muchos proyectos que están sobre el papel y sí que entiendo que Madrid en un periodo corto de 10 años pondrá en marcha esos grandes proyectos que hay de crear conectores y corredores verdes, unir ese tipo de parques, se irá transformando poco a poco la ciudad en esa combinación entre lo natural y lo urbano, pero seguirá teniendo una masiva componente urbana. No cambiaremos de forma muy importante, por ejemplo, los materiales de construcción en los nuevos edificios o en la nueva ciudad en sí, se mantendrá lo que tenemos actualmente y por lo tanto no habrá grandes cambios, sí que habrá estos pequeños cambios y tal, pero de cara ya a un periodo más amplio, en el que podemos decir, no sé, 50 años, medio siglo, con las perspectivas y con las predicciones que hay a nivel climático, yo creo que Madrid tiene que cambiar radicalmente. O sea, el concepto de ciudad ya cambiaría radicalmente. Por eso estamos hablando de un periodo amplio, porque, hombre, cambiar una ciudad eh, estructuralmente, desde el corazón, desde los propios cimientos de la ciudad, de una forma radical, eso no se puede hacer ni en 2 años ni en una década. Probablemente se tenga que hacer en 2, 3, 4 y 5 décadas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es que sí se va a tener que hacer, porque si no se hace, no va a haber Madrid donde vivir. Vivir aquí, No va a haber Madrid donde vivir. Entonces yo creo que es importante ya que a nivel administrativo empecemos a planificar ese Madrid del futuro, empecemos a trazar ya las líneas generales y estratégicas de cómo va a ser ese Madrid del futuro, a partir también de datos y de cuestiones que hemos tratado hoy aquí y que tenemos que empezar ya con ello porque los procesos administrativos también son muy lentos y la ejecución de esa transformación, de esas obras que hay que realizar también son muy lentas. Y si no lo hacemos ya, llegaremos tarde con toda seguridad y las consecuencias van a ser muy negativas en la calidad de vida o incluso en la dificultad de poder vivir en una ciudad como Madrid de cara al futuro, claro. Y que nos estamos dando cuenta también que los efectos del cambio climático vienen más rápido de lo que, también, de lo que teníamos planificado hace 30 años. También, ¿no? sí, porque quizás yo siempre he dicho que los grandes expertos en temas de cambio climático y en temas ambientales han sido demasiado cautos. Han sido demasiado cautos, no han sabido transmitir con la importancia y la problemática y urgencia que supone todo esto. Y claro, yo creo que los propios políticos o los propios personas que tienen que tomar decisiones ni siquiera se le han tomado lo serio que es, ¿no? Y hoy en día estamos en esa encrucijada. O tomamos las decisiones ya o decimos, nos arriesgamos y que pase lo que pase con las consecuencias gravísimas que supondrá esto, ¿no? Esta última decisión, si es esa la que tomamos, ¿no? Bueno, no sé si tienes alguna cosa más que añadir sobre parques, porque si no nos ponemos a... Yo creo que más o menos hemos tocado estas cuestiones, ¿no? Las generales. Yo creo que es eso, que Madrid, si queremos que siga sobreviviendo, tiene que conciliarse con la naturaleza y tiene que ser el cordón umbilical, ¿vale? Con su entorno natural para poder sobrevivir Madrid y, por supuesto, las personas que vivimos en la ciudad. Vale, bueno, te voy a hacer unas preguntas que nos han puesto en la web. A ver, es que lo leo un poco más. Respecto a lo que comentas sobre islas de calor, me viene a la cabeza el caso de Medellín. ¿Crees posible que se pueda hacer una intervención similar en una ciudad como Madrid? Desconozco qué es lo que ha sucedido en Medellín, o sea, sinceramente, no sé, me imagino que en Medellín lo que están haciendo es crear, pues eso, no sé, zonas verdes o zonas de amortiguación para evitar el exceso de calor, porque es una zona que se someterá también a importantes olas de calor. Y Madrid, evidentemente, tiene que luchar también contra ello. No sé el caso de Medellín, ¿cuál es?
pero en Madrid tienen que tomarse medidas urgentes para mitigar el efecto de isla de calor y evidentemente una de ellas es reducir la superficie pavimentada en favor de las superficies vegetadas o con presencia vegetal y ajardinada, ¿no? O zonas verdes. Bueno, Eugenio, que es el mismo que te ha hecho la pregunta antes, dice que en cuanto al tema de la salud mental, ¿crees que el que se haya dado más visibilidad a esto fomentará la inclusión de espacios verdes en nuevos desarrollos urbanísticos? Debería, pero observando los nuevos desarrollos urbanísticos que tenemos, tampoco hemos visto un avance acorde con la problemática. Sí que se ha avanzado un poco, ligeramente, pero bueno, ya en los desarrollos urbanísticos de los años 70 ya existían las ciudades jardín, ¿no? En los años 70 del siglo pasado, o incluso a principios del siglo XX también existían las ciudades jardín. Incluso a finales del siglo XIX también se generaron nuevos parques o zonas verdes en las ciudades para precisamente resolver esos problemas de salubridad e incluso de enfermedades mentales que pueden generar pues las ciudades que se estaban creando en aquellos momentos. Es decir, no han cambiado tanto las cosas, sí que es verdad que se ha incorporado un poco más la trama verde dentro de la trama urbana, pero no creo que en la medida de lo necesario. O sea, que crees que debería haber más. Totalmente, Sí, sí, totalmente, que no totalmente. es proporcional, ¿no? No es proporcional. A ver, Gema me dice, bueno, nos dice, muy interesante este tema. Una pregunta, desde tu amplia experiencia, ¿cómo se podría fomentar una mayor participación de la ciudadanía en actividades medioambientales en los parques? Bueno, me parece muy interesante esa pregunta porque los parques, para que podamos convencer tanto a las autoridades como a la propia población de su extrema necesidad, es dotarlos de una utilidad, ¿no? Y esa utilidad la podemos generar desde las propias comunidades vecinales, ¿no? Y yo creo que es importante que se generen asociaciones, colectivos, comunidades vecinales, etcétera, que utilicen estos espacios como referencia para el desarrollo de todas las actividades que ellos propongan. Pueden ser infantiles, para mayores, terapias de grupo, actividades deportivas, culturales, artísticas, es decir, cabe todo en un parque. O sea, lo importante es eso, cuando se diseña un parque hay que dotarlo de actividad y de participación ciudadana. Es fundamental que incluso en el propio diseño del parque exista una participación ciudadana amplia y que sean los propios vecinos, las vecinas, los que decidan también cómo quieren que sea también ese parque y qué uso les podemos dar. Eso es importantísimo. Y que bueno, y también hacerles partícipe de muchas veces de lo que se hace allí, ¿no? Claro, claro, luego a la hora de desarrollar la programación de actividades, claro, lo suyo sería que si el parque ya tiene una dimensión determinada, hubiera un centro, ¿vale? Coordinador de todas esas cuestiones en cada uno de esos parques. Eso sería lo interesante. A ver, Andrés nos dice, ¿no crees que los parques del presente y del futuro deberían de participar ya de la idea de Smart City que tanto se habla hoy en día? Sí, sí, porque bueno, es que también igual el concepto de Smart City, también es muy amplio, ¿no? Porque tiene un concepto digital, tiene un concepto también de ciudades verdes, de ciudades, por ejemplo, formadas por edificaciones bioclimáticas, que hemos tratado poco ese tema, ¿no? Pero una edificación bioclimática debería tener una componente natural en por lo menos un porcentaje mínimo de un 30% de la edificación. Es decir, que cada edificio que se vaya a incluir dentro de una ciudad tuviera un mínimo de un 30% de estructura natural dentro de ese edificio, cosa que tampoco hoy en día pues estamos asistiendo a ello. Eso sería una parte muy importante también para hacer realidad esos conectores ecológicos y esa Smart City. A ver, es que no sé si se me ha cortado la frase, porque luego pone, donde pudieran ser los más inclusivos socialmente, los más sostenibles ambientalmente, agua y residuos y los más biodiversos. Lo más biodiversos. Es que viene, o sea, que lo ha partido la pregunta y te lo he, te lo he Vale, contestado. Sí, vale. te lo he preguntado separado. Pues eso, donde pudieran ser inclusivos socialmente, sostenibles ambientalmente y los más biodiversos. O sea, bueno, Claro, sí, es un lo poco explico. también el tema que hemos tratado anteriormente, ¿no? Yo creo que es ampliar un poco la información sobre lo que hemos comentado. A ver, muy interesante, Marta dice, muy interesante el proyecto de los corredores periurbanos, pero cuando estamos hablando de a ver, pero cuando estamos hablando de las obras de consolidación de los mismos, De ¿cuándo la- estamos hablando de las, ¿cuándo estamos hablando de las obras de consolidación de los mismos? Sí, es también una pregunta importante. Una cosa es sobre un plano, el pintar cómo quieres que sea un corredor ecológico, pero luego te enfrentas
a determinados obstáculos, Claro, carreteras, problemas, vías, claro. etcétera, que esa es la parte técnica, esa es la parte compleja, ¿no? Pero que hay que resolver. Siempre técnicamente, por suerte, el conocimiento en las ingenierías es muy amplio y siempre técnicamente hay una solución, ¿no? Es decir, si encontramos una barrera, un muro, una parcela que está ya edificada, pensamos precisamente cómo aprovechar esos pequeños espacios que pueda tener para darle continuidad al corredor ecológico y, por lo tanto, aquí sería muy clave que a la hora de diseñar también estos corredores ecológicos no solamente contáramos con expertos en temas ambientales, sino evidentemente con urbanistas Claro. y con ingenieros que pudieran ir cada uno de ellos aportando la parte que le corresponde, la parte técnica que te Ujú, corresponde, ¿no? Es decir, crear grupos multidisciplinares que piensen y diseñen cómo ejecutar estos corredores. ujú. Vale. A ver, Rafa dice, gracias José María por tu interesante webinario. A pesar de la importancia que ha tenido la renaturalización del Manzanares para la ciudad de Madrid, yo siento que es una actuación muy débil en cuanto que no tenemos la seguridad de que todo dependa de decisiones políticas y que en el futuro se podría anular y dejar las cosas tal y como estaban antes de la subida de las compuertas. Te Yo repito si quieres porque es muy largo. sí, no, yo entiendo que lo que quiere decir es que se podría volver otra vez al estado anterior del Sí, Manzanares, que sí. dependiendo de quién Y esté entonces él quiere decir cómo se puede blindar que el Manzanares pueda continuar una evolución positiva en en su lugar de un proceso, claro, retroceso. en su proceso de naturalización, en lugar de un posible retroceso, ¿no? Hombre, yo creo que muy difícil, ¿eh? Tendría que haber un cambio muy radical a nivel político para que se volviera a dar un uso anterior, ¿no? Porque se han descubierto los beneficios Eso que es. tiene hoy en día el tener el Manzanares en estas cuestiones. Aún así, a través del planeamiento, a través de las ordenanzas y la legislación municipal, se puede blindar, ¿no? El que el Manzanares ya no solamente se mantenga como mínimo como está, sino que el proceso evolutivo en positivo de su naturalización siga avanzando porque todavía, como bien ha dicho, no está concluido, ¿eh? O sea, todavía no Le se ha falta mucho concluido, camino. sino que todavía faltan determinadas cuestiones que son muy importantes. El primer paso se dio, está bien, pero todavía hay que trabajar mucho más esa parte del Manzanares. Bueno, ojalá que no vuelva a lo de antes. Marta dice, estoy de acuerdo, tal como lo comentó antes, falta diversificación arbórea, tanto pino. A saber qué tal sobrevivió a la tormenta de nieve de hace unos pocos años. Bueno, era un comentario, Ajá. no era una pregunta. Sí, pero bueno, viene un poco al hilo de lo que decíamos antes, ¿no? Que, por ejemplo, si viene una filomena, como tuvimos que padecerla o disfrutarla, en este caso también, vimos cómo el comportamiento de determinadas especies ante un episodio como el de Filomena, pues no era igual, ¿no? Hubo especies que sufrieron mucho, como por ejemplo el Pinus pinea, el pino piñonero, del que se perdieron ejemplares, Y pero aquí en en Casa un de Campo, porcentaje inmenso, ¿no? Entonces tú imagínate si has abusado de esa especie en un determinado lugar y ante un episodio como Filomena te has quedado sin arbolado. Si hubieras puesto un lugar diverso mm, con multitud de especies, hubieras perdido solamente un porcentaje de ese árbol. claro, aquí en Casa de Ahí Campo tenemos pasó ese, mucho. ese mismo ejemplo, ¿no? De Filomena. Claro, que aquí en Casa de Campo es verdad que hay mucho pino y pues se notó mucho. Bueno, no tenemos ninguna pregunta más. De todas formas, si queréis dejarnos algún comentario en YouTube, pues luego os lo responderíamos. Bueno, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Ya sabéis que aquí en el Centro de Educación Ambiental tenemos muchas actividades que son gratuitas y este fin de semana en concreto celebramos la Semana de la Biodiversidad y mañana tenemos un montón de actividades a las que os podéis tanto apuntar como venir sin apuntaros. Es decir, que si venís aquí podéis hacerlas. Por si os interesa. Y también una conferencia con Brinzal el domingo. También comentaros que debajo de la pantalla de YouTube tenéis un enlace a la evaluación del webinario, ¿vale? Para que lo rellenéis y nos contéis qué os ha parecido. Bueno, y esto es todo por ahora. Muchas gracias por estar ahí y feliz viernes. Hasta luego.